Madre mía, que se ha descubierto sobre Kanyaman y su relación con Demet Özdemir. Te juro que me he quedado en shock, pero de los buenos, ¿sabes? Porque esto te va a volar la cabeza. Hemos estado todos hablando de si vuelven o no vuelven, de los likes misteriosos, de las indirectas en redes, un rollo de siempre. Pero, ¿y si te digo que la razón por la que Kanyaman estaría tan conectado a Demet Özdemir es algo mucho más profundo de lo que pensamos? Algo que va más allá de las cámaras y los titulares. Para ser honestos, yo pensaba que era puro show, ¿no? Que si la prensa los veía juntos, pues perfecto para sus carreras. Pero ahora la cosa cambia. Resulta que Kanyaman, este bombón turco que vuelve loca a medio mundo, tiene una conexión con Demet que no es solo física, ni solo profesional. Se habla de un ángel guardián. Sí, has oído bien. Hay rumores muy fuertes que vienen de fuentes bastante fiables, ojo, que señalan que Demet Özdemir es vista por Kanyaman como una especie de protectora. Una persona que le trae suerte, que le da estabilidad en este mundo loco de la fama donde todo cambia de un día para otro. Y yo creo que esto lo explica todo. ¿Por qué Kanyaman ha estado tan pendiente de Demet últimamente? ¿Por qué las idas y venidas, las reconciliaciones que parecen venir de la nada? Quizás no son celos ni nostalgia de lo que fue, sino una necesidad real. Como si él la necesitara para sentirse seguro, para que las cosas le vayan bien. Piensa en lo que significa ser Kanyaman. La presión, los focos sobre cada cosa que hace, las comparaciones constantes. Es un bombardeo. Y en medio de todo eso, si tienes a alguien que sin decirlo, te hace sentir que el universo te sonríe, que todo va a salir bien, eso es oro puro. Muchos decían que su relación era un cuento de hadas que se acabó. Que después de la ruptura, cada uno seguiría su camino. Y sí han tenido otras relaciones, han trabajado en otros proyectos, pero la sombra de Demet Özdemir parece que no se va de la vida de Kanyaman. Lo que yo sospecho es que Kanyaman es de esas personas que una vez que encuentran a alguien que les aporta paz y buena energía, se aferran a eso. Y Demet, por lo que se ve, tiene esa chispa especial que a él le sienta de maravilla. Quizás ella ni se lo propone, pero su sola presencia le da esa fuerza que necesita para seguir adelante y brillar. Imagínate la escena. Él en un set de rodaje agobiado y de repente piensa en ella. Y se dice, con ella cerca, todo va bien. Eso te da una motivación que no te la quita nadie. Es un apoyo invisible pero potentísimo. Y claro, esto también explica por qué ella, a pesar de los altibajos, parece tener una debilidad por él. Quizás siente que él la necesita, y eso, para una persona que quiere cuidar y que se preocupa, es un vínculo muy fuerte. No es solo amor romántico, es algo más allá, ¿sabes? Es como una conexión de alma, que trasciende las peleas y las diferencias. Así que cuando veáis a Kanyaman mirando a Demet Özdemir de esa forma tan especial, o cuando ella le dedique un comentario en redes, recordad esto. No es solo salseo de famosos, es que él la ve como su amuleto, su talismán personal. La razón de su éxito, que te deja sin aliento. ¿Y a vosotros, qué os parece esta teoría? ¿Creéis que Demet Özdemir es realmente la talismán de Kanyaman, o es solo otra historia que se inventa la prensa?